Bienvenidos, mis hermanos, sean todos ustedes. Les doy la bienvenida con mucho corazón a una entrega más de Vida Integral. Nos reunimos para dar la gloria a Dios, nos reunimos para estar juntos, para compartir, para meditar, para reflexionar, pero sobre todo para compartir la vida de otros seres humanos que vienen aquí con nosotros a externar sus testimonios, sus experiencias en el ámbito en el que la vida los ha puesto. Esta noche tenemos un invitado verdaderamente de lujo. Yo me siento muy privilegiada porque es un hombre al que admiro muchísimo. Es un hombre abogado, escritor de varios libros, me permito leerlo porque son muchas cosas, exdiputado de la Fuerza Nacional Progresista, pero sobre todo un defensor de la vida, un hombre pro vida, un defensor de la familia y también algo que quiero dejar muy marcado, un gran defensor de la soberanía nacional, esposo, padre, hijo, muchas otras cosas más. Me refiero al doctor Pelegrín Castillo Semán. Así que usted no puede perderse esa entrevista porque de seguro usted lo ha visto en muchas áreas de su vida, 1000 veces en un televisor, en los periódicos, pero su testimonio probablemente usted no lo conozca. Vamos a entrar en su corazón y vamos a tener con él una conversación muy cercana, de corazón a corazón, y vamos a orar también con él. Así que no se mueva, quédese ahí con nosotros, busque su bebida de preferencia y yo soy tu hermana Hermis Félix. Hemos preparado este programa para ti con mucha alegría, con mucho corazón en este mes de celebración junto al doctor Pelegrín Castillo Semán. No te muevas. Hemos llegado, mis hermanos, al primer segmento de nuestro programa. Como les decía en la introducción a nuestro programa, yo me siento sumamente privilegiada porque nos visita una persona sumamente especial, un hombre abogado, escritor, exdiputado de la Fuerza Nacional Progresista, pero sobre todas las cosas, 3 elementos que yo quiero resaltar, repetir, antes de darle la bienvenida. Defensor de la vida, pro vida, un hombre que ha defendido la soberanía nacional. Más que todo esto, un hombre enamorado de Cristo, fervoroso en su fe, padre, hijo y esposo ejemplar, un gran ser humano, un gran dominicano. Me complazco, nos lucimos esta noche en este programa en recibir al licenciado Pelegrín Castillo Semán. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está usted? Muy contento de encontrarme aquí, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y un saludo al público de este programa tan orientador y que trata temas tan fundamentales para nuestro país. Muchas gracias. Puede tomar asiento usted. Siéntase en su casa, Televida en su casa, y nosotros nos sentimos privilegiados de tenerlo. Sí, sí. Gracias. Para mí es de mucha satisfacción estar aquí en estos estudios de Televida, donde siempre he asistido. Tenía unos años que no venía con motivo de todos estos problemas de pandemia y todo eso, pero ya estamos aquí. Estamos aquí, eso es lo importante. Qué bueno, gracias por decirnos que sí, lo hacemos de todo corazón. Sí. Don Pelegrín o señor Pelegrín, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo se siente cómodo? Como usted crea. Hermano Pelegrín. Como usted crea. Sí. Bendito sea Dios, así lo haremos. Sí. A mí me gustaría, siendo portavoz de los televidentes de este programa, católicos, no católicos, no importa, dominicanos al fin y al cabo, cristianos en toda la extensión de la palabra, que probablemente están ahí conectados, jóvenes, niños, no importa, lo habrán escuchado 1.000.000 de veces porque usted es un hombre muy conocido, sí. Lo habrán visto y conocerán probablemente su carrera profesional. Pero yo creo, señor Pelegrín, que no mucha gente conoce al ser humano que hay aquí dentro, al hombre que conoció a un Dios que lo ha marcado, que le ha permitido dar la cara a luchas tan gruesas y lo ha revestido de esa valentía. Entonces, por eso, a mí me encantaría saber, ¿de dónde viene su fe? Mira, la fe mía
Yo puedo decir que la recibí muy temprano, porque mi mamá, mis abuelas, mis tías, todas eran muy, y son muy marianas. Realmente eso, yo crecí en un hogar donde estaba ese sentimiento religioso, esa fe religiosa muy fuerte, muy presente. Al mismo tiempo crecí en una familia política. Claro. Crecí viendo muchas vicisitudes, muchos momentos de tribulación, de situaciones realmente de tensión, de riesgo. Puedo decir que la fe se fue manifestando, porque es un camino. Claro. Y es un don. Así es una Uno gracia. lo recibe y va creciendo en uno. Claro. Va creciendo a medida que uno va avanzando en la vida. Cierto. Va viendo cómo ese don va fructificando. Claro. Yo pudiera tener varios hitos, en ese itinerario pudiera tener varios hitos. Cuando yo era un lector voraz y tenía una tía, madrina, muy querida, Malvina Linda Semán de Melgen, que era directora de cursillo de cristiandad. Ah, qué hermoso. Sí. Y ella tenía una biblioteca que a mí me fascinó desde que la vi, que era la biblioteca de autores cristianos, porque ella preparaba sus rollos para los cursillos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y yo tuve acceso a esa biblioteca siendo jovencito. Estoy hablando, yo empecé a leer ya a los 10 años, 11 años. ¿Qué leía? ¿Vidas de Santos? Ya empecé a acceder a esa biblioteca, que la BAD es la cumbre de los autores cristianos y de los católicos. Claro. Y recuerdo que me llegó un libro maravilloso que me puso mucho a reflexionar, que fue Las Confesiones de San Agustín. ¡Ay, Dios mío, qué hermoso! En ese caso no era de Bach, sino de la edición Aguilar. La antigua. Una pequeña. Y lo tuve como un libro de lectura habitual que me impactó mucho. Luego me animé más y me fui a estudiar ya un poco más Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Los 2 tomos los leí siendo muy joven. Wow. Fue una osadía de mi parte. Claro, porque un reto. Yo no tenía esa base, vamos a decir, clásica, filosófica, aunque la estaba trabajando simultáneamente. Porque yo también tuve una formación clásica. Me gustó desde temprano leer los autores clásicos y tenía acceso a la mejor biblioteca que podía tener un joven, claro, que era la biblioteca de la oficina, de mi abuelo, de mi padre, de mis tíos. Entonces, ahí estaban todas esas obras clásicas. Y, por ejemplo, yo me convertí en un aficionado de Séneca, que es el exponente más alto del estoicismo. Así es. Y que de alguna manera las corrientes cristianas lo fueron, como asumiendo. Sobre todo la platónica, San Agustín, cuando se hace un esfuerzo de síntesis, se integra a Séneca. Entonces yo lo que tenía era sobre todo una vocación intelectual. Era una búsqueda de la fe, pero a través de la razón. Por eso... A través de la razón. Sí.
Eso fue un proceso interesante porque yo vengo de La Salle, que es otra fuente Claro, de formación, educado por los hermanos de La Salle, donde había magníficos exponentes, Claro. gente muy esmerada en avivar la fe de los jóvenes. Y yo tuve maestros formidables. Quiero, por ejemplo, recordar al hermano Alfredo Morales, que ya en el bachillerato nos enseñaba educación en la fe, pero al mismo tiempo esa educación se convirtió en una experiencia revolucionaria porque era educación en la libertad y para la libertad. De ahí vemos cómo usted se va forjando en lo que soy. Cuando tú tienes profesores como el hermano Alfredo, que te daba filosofía y te daba sobre todo esa educación en la fe, Miguel Escala, recién llegando de Cuba. Con todo ahí fervoroso. Nosotros teníamos casi 2 horas semanales de discusión libre Wow. de cualquier tema, pero era desde la perspectiva cristiana. Y eso a mí me ayudó muchísimo también, porque no era una enseñanza cristiana impuesta con una visión dogmática, sino Libre. libre. Eso me fue estimulando mucho. Eso por un lado. Por otro lado también hubo otra influencia. La influencia de grandes intelectuales que fueron mis profesores o mis orientadores intelectuales. Por ejemplo, yo tuve el privilegio de que a mí me dio clases de filosofía. Me vinculé a él desde ese entonces, el reverendo padre Euribíades Concepción. Euribíades Concepción. Que era un hombre muy vinculado a su eminencia, el cardenal López. Era un gran intelectual de la iglesia, antropólogo, muy piadoso, doctor en teología, doctor en filosofía y con un PhD en antropología. Y él tenía un grupo que creó allá en la universidad, y yo ya en la universidad me vinculé a él y después cuando me gradué, que era el Instituto Jesús de Nazaret. O sea, varias fuentes tenía. El padre Euribíades de Concepción dirigía ese instituto y el tema de ese instituto era el tema del diálogo entre la ciencia y la fe. Wow. Entonces yo fui creciendo con muchas curiosidades intelectuales, científicas, filosóficas, abierto a muchas lecturas, porque yo tengo muchas lecturas, pero también vinculándome al tema de la fe, a ver cuáles canales podían haber entre fe y razón. Obviamente, todavía ahí era una experiencia más intelectual que vivencial. Cuando empecé ya a vivir esa otra experiencia, cuando a ver a Dios ya... Ahí va mi pregunta. No en el camino de las páginas, de los grandes autores, de los grandes vida, filósofos. Bueno, omití mencionar a gente como Luis Blasco, que había sido sacerdote, tenía una librería muy famosa aquí, una de las mejores librerías del país, y era un orientador de lectura. Y recuerdo que él sabía cuáles eran mis gustos y me estimuló a estudiar a Jacques Maritain. Yo conocí obras de Maritain que no son muy conocidas y me inicié también en la lectura de Maritain. Tenía muchos amigos de corriente de izquierda, de la democracia cristiana y todo eso, y fui creciendo en ese ambiente. Pero ¿cuándo fue que yo tuve, vamos a decir, la experiencia? Ahí, bueno, yo tenía un equipo que me acompañaba en oración, que era mi mamá. ¿Sus abuelas? Mis abuelas, mi tía. Haciendo rosarios doña Estela Troncoso. Nosotros hacíamos rosario en familia, eso siempre desde pequeño. ¿Sí? ¿Desde qué edad recuerda usted? Desde pequeño, estoy hablando de 6, 7 años. ¿Todos los días? No todos los días, pero se hacía regularmente. Wow. Se hacía regularmente y sobre todo en Semana Santa. Era una Semana Santa que se guardaba
con todas las de la ley. Semana Santa vivida en fe. Sí, no, sobre todo haciendo mucha oración. Entonces, yo fui creciendo en ese ambiente. ¿Qué pasa? Ese equipo de Artillería pesada en la artillería oración. pesada que me convocan al cursillo de cristiandad. Yo lo hice en 1996. Ya yo era diputado, tenía 2 años siendo diputado. Y para mí fue una gran experiencia. Y ahí yo, Si yo le preguntara, sí, don Pelegrín, señor Pelegrín, conozco un gran lector, voraz se le queda corto. Nosotros en la fe y sobre todo en este programa se llama Vida Integral, sí, precisamente intentamos hacer esto que usted nos está diciendo, que ha sido parte de su vida, de su fundamento, de sí, su desenvolvimiento en sí, la vida. Integrar todas las áreas del ser humano, buscar la fe a través de la lectura, vidas de santos, teólogos, doctores de la iglesia, etcétera. Fomentamos, tenemos un segmento que se llama sí. Leer es Crecer aquí en el programa. Y veo que usted es un enamorado de San Agustín, doctor de la iglesia. Yo me pregunto en este momento, ¿conoció directamente a Dios a través de la lectura y con esa artillería pesada o hubo un momento en el No, que no. usted se quebró y Jesús... No, hubo un momento, por eso quiero hacer el itinerario completo. Yo, Ok. obviamente, tenía ya la fe. Y esa fe estaba creciendo, fructificando. Y recuerdo que hice el cursillo en el 96 y me ayudó mucho. Ya yo había leído Imitación a Cristo desde muy joven. Tomás de Kempis. Y había leído Camino Ay, de ay, ay. San José María, pero era el libro de cabecera que uno no tenía para leer así cuando se iniciaba el día o en los fines de semana, pero todavía no había tenido esa vivencia que me permitiera dar el tránsito de la fe intelectual fundada en la búsqueda de la conciliación de fe y razón, ciencia y razón, ciencia y fe, hacia la fe existencial, Wow. vivencial. Eso, en realidad, yo empecé a sentir eso con el nacimiento de mi hija, Cuéntame eso, de mi porque primera hija, parte de esa... de mis hijos. Porque yo me casé también con una mujer creyente, que Mariana también. Está rodeado de mujeres marianas por todos los lados. Por todos los lados. Y entonces, cuando nació mi hija, ese nacimiento fue, vamos a decir, el momento donde yo pasé de la fe. Ella nació en el 85. Yo pasé de la fe intelectual a la fe vivencial, porque ahí yo vi la presencia de Dios en esa vida Wow. que nacía, y la responsabilidad que uno tenía y sobre todo la alegría de la vida. Wow. La alegría de la vida que representa tener Un hijo. una criatura. Y una criatura tan hermosa como ella. Habla un padre orgulloso. Lo mismo me pasó con los otros. Con los demás. Con los demás. Eso me fue dando la vivencia de la fe. Cuando muere el padre Uribiade, yo tuve así también otro momento donde esa fe ya se remarcó. A ver. Pasó a otra escala, a una visión sobrenatural muy especial. Sobrenatural. Sí, porque el padre Uribiade, que era el orientador mío en términos intelectuales, uno de los orientadores, y en términos religiosos igual, mi confesor, él murió un día 2 de octubre. 2 de octubre,
que fue el día en que se fundó el Opus Dei. Bueno, ese día yo tuve una vivencia, no la voy a relatar completa porque sería muy largo, pero yo tuve una experiencia personal, porque fue como la indicación más clara de que moría mi director espiritual, intelectual, pero me dejaba ya en ruta, Un camino. en el camino de la obra de Opus Dei. Y yo ahí conocí la experiencia de conectarme al Opus Dei en República Dominicana. Yo tenía años que mucha gente me decía, mira, yo quiero que tú vayas, que tú te conectes. Y fue precisamente con la muerte de mi director espiritual, ese mismo día, que yo tuve ese puente. Y después tuve varias manifestaciones muy claras que me sacaron de duda. Cuéntenos una manifestación sobrenatural de esas. Bueno, ese mismo día viene un amigo a hablarme del Opus Dei, era muy del Padre Olivia. El 2 de octubre es el día de los ángeles custodios. Y entonces ese amigo me viene a hablar del Opus Dei y resulta que ese mismo día ando yo con Camino. Wow. A Camino yo lo había conocido desde la universidad. Claro, muchos años y atrás. lo tenía como un libro de lectura que me gustaba porque me ayudaba a tener una presencia de Dios, a hacer oración, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que fuera el mismo día donde se funda el Opus Dei, que muere mi director espiritual y que llega mi amigo y usted anda y me habla de Camino y ando yo con el Camino. Yo dije, mira, aquí tantas diosidencias quieren significar algo. Quieren significar algo. Eso fue en el 2002. Y desde ese entonces, obviamente, yo... ¿Algo sucedió en su corazón? No, porque ahí yo tuve evidencia de la dimensión sobrenatural del llamado, de la vocación. Interesante lo que me... Entonces, y esa fue la primera de muchas otras. De muchas otras. Entonces yo en eso, ¿qué te digo? Estoy muy claro de que tengo un llamado a mi fe, a vivir mi fe, a santificarme en medio del mundo, porque yo soy un laico, y un laico que está en la política, que es un campo, probablemente el campo más difícil, más escabroso, más difícil en la candela. Para uno pasar por la vida haciendo el bien. Se pueden hacer muchas cosas buenas. Claro que sí. Y también para buscar la santificación, no solamente propia, sino demás. de todos los demás. Amén. Mire, don Pelegrín, en televisión es tiempo sumamente corto y mi productora me está marcando una pequeña pausa. Pero yo voy a retomar lo que me voy quedando en este segmento. Intento ser una buena alumna porque de usted hay mucho que aprender. Yo me siento muy privilegiada de tener un hombre de fe de su talla y con todo lo que usted ha hecho en nuestro país, aquí sentado con nosotros, y sé que todos los hermanos también. Me voy quedando con que a usted la fe le llega desde pequeñito, o sea, en el seno de su familia estaba Dios. Había una familia que lo inculcaba desde pequeñito al rezo del Santo Rosario, a la devoción mariana. Sus tías, sus abuelos, a esa lectura, San Ignacio de Loyola se convierte y tiene ese clic con el Señor leyendo vidas de santos. San Agustín, un santo en medio de los santos, ¿verdad? Un apasionado por Cristo. Pero veo también cómo usted fue viendo cómo Dios lo iba llevando en cada evento y en cada persona. Justamente en este tiempo que estamos viviendo de Adviento, se nos llama a encontrar a Dios o a descubrir cómo Dios viene a ti a través de cada circunstancia y de cada persona. Me voy quedando con esto tan interesante y en el próximo segmento vamos a seguir conversando sobre eso, sobre esos testimonios de fe, cómo ha podido usted ir implementando esos valores cristianos, esos valores de familia en ese mundo
en el que le ha tocado a usted desenvolverse. Eso y muchas otras cosas más. Así que usted no se mueva. Busque su bebida de preferencia, acomódese, porque vamos a disfrutar entrando en el corazón de este gran ser humano, un gran defensor de la vida. Miren ya cómo se va marcando. Miren cómo él dice: uno de los momentos en que comencé a ver a Dios fue con el nacimiento de mi hija. Y es lo que vamos viendo, porque es un hombre que se ha dedicado, y vamos a hablar de esa ley también, de ese proyecto, en defensa de la vida. Así que no se mueva, no se pierda esto, porque Dios estará hablándole a través de nuestro hermano Pelegrín Castillo. Se me olvidó mencionar Ajá. la visita del Papa Juan Pablo II a Santo Domingo. Me la cuenta ahora, sí, cuando regresemos de pausa, eso también. Así que no se mueva, ya volvemos. Retomamos, mis hermanos, nuestra deliciosa conversación con nuestro hermano, el licenciado Pelegrín Castillo Semán. Nos está contando cómo conoce a Dios. Viene desde pequeñito contándonos su historia, pero le faltan algunas anécdotas. Entre ellas, la visita de San Juan Pablo II cuando vino al país. Algo tiene que contarnos al respecto. Mira, ¿verdad? esa fue una experiencia también de cómo el Espíritu me inundó a mí y a mi familia. Amén. Yo recuerdo que ya teníamos, cuando vino para el 5º centenario, yo tenía muy claro muchas cosas. Incluso había escrito un ensayo sobre, que me lo habían pedido, sobre lo que significaba el 5º centenario y todo eso. Cuando el Papa vino, yo tuve la vivencia, fui con mi esposa y mis hijos a verlo pasar. Los niños estaban muy pequeños y recuerdo que la emoción que uno sintió fue sobrenatural. Uno, por lo común, uno que ha estado en la política, sí, que ha estado en el combate, en la línea del frente, no se emociona fácilmente. Por muchas cosas. Y esa experiencia de yo estar ahí con mi esposa y los 2 primeros hijos, viendo pasar el Papa y ver la multitud y todo eso, para mí fue un impacto tremendo. Pero me inclinó mucho a estudiar al Papa y su pensamiento. ¿Qué sintió cuando lo vio? No, una emoción tremenda. Realmente fue una emoción de alegría, de júbilo, de gozo, porque estaba pasando una figura, y mira que la vimos cerca, fue algo conmovedor, pero ya yo venía estudiando algo de lo que él representaba en el mundo, su aparición en el mundo. En el plan de Dios era preciso que aparecieran las divisiones del Papa. Eso es una anécdota que a mí me gusta hacer, sí, porque en un momento dado Stalin, cuando oye los pronunciamientos de San Juan Pablo, y el mismo Hitler, que no de San Juan Pablo, de los papas, preguntaba cuántas divisiones tiene el Papa, divisiones militares, claro. Entonces se burlaban de la fe. Resulta que tiempo después, en Polonia, la nación natal, tierra de San Juan Pablo, de Karol Wojtyla, aparecen las divisiones del Papa. Porque lo que pasó en Polonia, que fue donde empezó la Segunda Guerra, y fue también donde empezó en parte la Guerra Fría, resulta que ahí también apareció el movimiento, que vino en forma de un movimiento muy vinculado a la fe. Uno vio ahí una experiencia interesantísima, que yo le he comentado mucho con algunos amigos, obispos y sacerdotes. El caso polaco es interesantísimo porque demuestra cómo la fe
católica, que es universal, sin embargo es más fuerte en los países donde la iglesia local se vincula a la nación. El caso de Polonia es quizá el más emblemático de todos. Justamente Polonia ha podido sobrevivir por su identidad cristiana, porque fue una nación víctima, fue una nación desgarrada, casi desintegrada, quebrada por los alemanes, por los rusos. Vivió una experiencia sumamente dolorosa, de las tremenda, más dolorosas, y ¿verdad? pudo sobreponerse precisamente porque la iglesia local se mantuvo atada al pueblo, y la identidad del pueblo polaco fue la identidad católica, la identidad cristiana, católica. Entonces, en el caso dominicano hay muchos elementos que los dominicanos tenemos que tener presentes. Yo todavía recuerdo un momento en que su eminencia, el cardenal López, cuando estábamos luchando con el tema de la vida y la familia, y sobre todo la injerencia de las potencias en República Dominicana, me llama y me dice, mira, te voy a mandar el discurso que pronunció el Papa Juan Pablo II en el 50 aniversario de las Naciones Unidas. Eso fue en el 95. Una cosa impresionante, porque ese discurso hoy lo leemos y tiene una validez tremenda. Guiado por el Espíritu donde Juan Santo. Pablo II le hacía una advertencia a las Naciones Unidas a que trabajaran una carta del derecho de las naciones, del derecho de las naciones, porque él veía que a la caída de la Unión Soviética, del imperio ateo comunista, que persiguió la fe cristiana y todo eso, había como un entusiasmo de las élites globales de que ellos iban a imponer un orden, iban a recrear un orden, pero ya Juan Pablo II veía que era un orden en contra de las naciones. Y las naciones existen. Lo explica muy bien la encíclica Pacem Terri, que es algo que yo invito a releer ahora. Para entender lo que está pasando en el mundo, hay que leer Pacem Terri y hay que leer ese discurso de San Juan Pablo II. Y sobre todo su obra, Memoria e Identidad. Esa obra que él escribió, porque él fue un santo, es un santo, fue papa, pero eso no le impidió ser un patriota polaco. Qué interesante. Un patriota polaco, invitando a las iglesias y a la gente de fe a buscar la identidad de la patria con la fe. Qué hermoso esto que usted me dice. Yo tengo tantas notas aquí que yo no sé cómo me voy a dividir para que el tiempo me alcance y sacarle pues todo el provecho a usted, don Pelegrín. ¿Cómo nace en usted esta defensa por la vida? ¿Cómo la enfrenta? ¿Y cuáles han sido esos mayores retos? Porque yo asumo que no ha sido fácil, que se ha encontrado con lobos feroces. Mira, el primer debate que yo tuve sobre este tema, la gente se puede sorprender, fue en una convivencia de jóvenes del Colegio de La Salle. ¿Cómo va a ser? Con las jóvenes del Colegio Santo Domingo. Estamos hablando de la década de los 70, al inicio de la década de los 70, ya bachillerato. Teníamos esos intercambios. Entonces se planteó el tema. ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, que se escogió un grupo que iba a defender la vida, iba a objetar el aborto, y uno que iba a favor. Obviamente, ahí ya empezaba la corriente liberal de Estados Unidos a fructificar, y ahí en el Colegio Santo Domingo se vio el Salió debate, la influencia. La influencia de que había que, en algunos casos, ser flexible y tolerar. Es difícil condenar, ojo, es difícil condenar a una mujer desesperada, a una mujer violentada, vapuleada por la vida y todo eso.
Yo en eso, en la parte de la condena moral, me cuido mucho. Porque la desesperación de cualquiera Propicia muchas cosas. propicia muchas cosas. Pero cuando estábamos discutiendo el tema, a mí me tocó defender el argumento contrario y yo hice mi primera defensa de la vida ahí en ese contexto de debate. Después, en la universidad, eso fue tema de debate también. O sea, que viene de tanto tiempo. Claro, porque era un tema entre los estudiantes de Derecho Penal, se discutía el tema y obviamente ya uno estaba muy claro con las posiciones pro vida. Ahí ayudó mucho la visión de mi padre, porque mi padre en eso tenía una visión muy clara desde el principio y como gran penalista que es, nos educó muy bien en el análisis del problema jurídico, humano, social que representaba. ¿Cuál es el mayor legado? Ahora que usted menciona a su padre, aunque lo tenía más adelante, brevemente, don Pelegrín, el mayor legado de su padre, si lo tuviera al frente en este momento, ¿qué le diría? Si tuviera unos segundos, ¿qué le diría, papá? Mira, él es yo lo quiero definir, siempre lo he definido, además de un gran padre que quiere mucho a sus hijos y a los suyos, con mucho afecto, porque él es muy afectuoso. Además de eso, yo lo defino como con los términos de Jean Maritain. Jean Maritain, en sus obras, hablaba de que en cualquier sociedad moderna de masa se necesitaba las personalidades laicas con vocación profética. ¡Wow, qué hermoso! Y él propiamente ha sido eso en la vida del país. ¿Por qué? Porque él ha sido abanderado de muchas causas que la ha asumido con mucho riesgo, y yo soy testigo. Proféticas. Defendiendo sectores vulnerables, defendiendo lo que mucha gente ni siquiera podía ver o anticipar. Y asumió muchos riesgos. Siempre fue un adelantado a su época. Sí, no. Por eso digo, es una personalidad profética que se pudo articular con una minoría militante. Porque nosotros como organización, como partido, como familia, en realidad hemos sido una minoría militante que ha abrazado grandes causas. Y si influimos, ha sido precisamente por eso. Pero el ejemplo de él es precisamente el de la vocación profética que se atreve a ir contracorriente. Wow. A desafiar el status quo, a desafiar los intereses creados, a quedarse solo, sin importarle quedarse solo, a enfrentar la incomprensión, los ataques, los insultos. Eso yo lo he vivido, porque yo desde muy pequeño yo en carne propia era el hijo que le gustaba la política y estaba ahí junto con él. Y yo, desde muy joven, tenía mucha conciencia de cuáles eran sus convicciones profundas. Eso lo viví. Apasionado, sí, muy apasionado. Que pudo haberse equivocado en algunas situaciones, también. Pero la buena fe y una convicción muy fuerte de carácter patriótico y sobre todo de que la mayoría de los problemas nuestros tenían que ver con el desconocimiento, la burla permanente a la ley, al Estado de Derecho. Eso yo te diría que es uno de los grandes legados de él. Hermoso. De los grandes legados. Hermoso. Y lo vamos a explicar de una manera un poquito más llana, con dos preguntitas que le tengo en el próximo segmento, porque mi productora casi me ahorca mandándome a la pausa. Pero cuando yo llegué al Congreso, el tema de la vida se planteó, inmediatamente para mí fue natural, yo no tuve que hacer esfuerzo. Llevaba años haciéndolo. Ya yo había debatido en la universidad y debatido hasta terminando el colegio, tuve un par de debates célebres. Pero me encantó la frase que dijo, esa ley
ha salido a fuerza de rodillas, Sí, sí, de oración, sí, sí. por decirlo. No se muevan, mis hermanos. Vamos a seguir conversando todavía. Nos queda un ratito más aquí con nuestro hermano Don Pelegrín, conversando sobre su vida, esas frases tan hermosas para su padre, para su familia, cómo recibe su fe y cómo está enfrentando al día de hoy todo esto, sus más grandes retos, sus miedos, esos momentos en los que probablemente se ha quebrado y se ha preguntado: Dios, ¿a ti que te sigo? Defiendo pues tu obra, ¿dónde estás? Todo eso probablemente ha pasado en su vida, como cualquier ser humano, ¿verdad? Así que no se mueva, en breves instantes lo confirmamos. Y continuamos, mis hermanos. El tiempo nunca nos va a alcanzar para conversar con una persona que se puede tener una conversación tan rica, rica intelectualmente, espiritualmente y hasta anecdóticamente, porque bueno, pues hay unos años de diferencia, no vamos a hablar de edades, pero escuchándolo, es como que yo me quedo así, como anonadada, porque uno quiere como seguir. El tiempo en televisión no nos permite mucho. Le preguntaba el legado de su padre. Si yo le preguntara a usted, don Pelegrín, su legado, ¿cómo usted quiere ser recordado? Espero que Dios me le dé muchos años más de vida. Es un hombre muy joven todavía. ¿Cómo quiere usted que lo recuerden los hombres del mañana? Como un cristiano que pasó por la vida haciendo el bien. Haciendo el bien. ¿Quién es Jesús para usted en este momento? El centro de mi vida sobrenatural y también de mi vida humana. El centro de su vida. Sí, sí, lo es. ¿Cómo ora, don Pelegrín? Yo oro, busco la presencia de Dios en muchas circunstancias, en cada momento en que se presentan circunstancias que uno trata de buscar a Dios en la cotidianidad, en el cumplimiento de los deberes cotidianos. A veces mucha gente se plantea, bueno, pero se puede ser un patriota y al mismo tiempo ser Un cristiano. un cristiano, que esa es una pregunta que mucha gente Claro. se la plantea y no le dan la mejor respuesta. Mira, cuando tú perteneces a una nación emblemática, una nación pequeña, frágil, que está en el centro mismo del continente de la esperanza, Wow. evoco a Juan Pablo II, Continente de la esperanza. que nos llamó así. Tú tienes que estar claro, y eso es algo que yo he podido desarrollar, que hay un solo frente de lucha. Un solo frente de lucha. Si no se puede defender esta patria sin una fe grande. Wow. No, no. Recordemos esto, repítamelo, No don se puede Pelegrín. defender esta patria sin una fe grande, porque nosotros, por nosotros mismos, es muy poco lo que No tenemos podemos. la fuerza para Tenemos hacerlo. tantos factores que trabajan en contra de la nación, que si no invocamos, tenemos confianza en la providencia, nos perdemos. Duarte lo dijo, los providenciales serán los que salvarán la patria del infierno en que la han colocado los cosmopolitas, que son el equivalente de los globalistas, los orcopolitas y los ateos. Wow. Los ateos en el sentido de los descreídos, porque hay gente que son ateos que están buscando a Dios sin saber que están buscando a Dios. Yo me impacto con lo que usted está predicando, don Pelegrín, sin tal vez ser su intención. No podemos defender nuestra patria sin una fe grande. No, es que el que no tenga una fe grande no cree en República Dominicana. Claro, no cree nada. Porque para creer en una nación como la nuestra hay que tener mucha fe, como la tuvo Duarte. Yo digo que Duarte es padre de la patria, entre otras cosas, porque creyó. Amén. Porque tuvo fe. Qué hermosas palabras. Porque tuvo fe en un proyecto trinitario.
que se construyó invocando la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios. Qué hermosura. Entonces eso no lo podemos perder. Tampoco podemos perder la conexión que hay entre la defensa de la vida y la familia con la defensa de la patria. Van de la mano. Si nos vamos al plano de alta política de Estado, dejando a un lado las cuestiones de fe, bueno, todos los pueblos defienden la integridad territorial. Pues yo hace años vengo trabajando un concepto que es el concepto de integridad demográfica. Si una nación como la nuestra permite, ya estoy hablando de alta política, no estoy hablando de fe, de razón de Estado incluso. Si nosotros permitimos que las variables demográficas del Estado dominicano las determinen los organismos internacionales y las agencias de las grandes potencias, República Dominicana será una nación en extinción en una generación. Wow. ¿Cuál es su mayor impotencia en este sentido, don Pelegrín? ¿Cuál ha sido su mayor frustración? ¿Qué lo frustra en todos estos proyectos que usted lleva? Un hombre de fe, defendiendo la vida, defendiendo la soberanía nacional, defendiendo los valores. ¿Cuál es su mayor impotencia? Mira, frustración propiamente no tengo en lo personal, porque cuando uno trata de hacer las cosas de cara a Dios, con rectitud de intención, el resultado no depende de uno. Eso me gusta y me da pie a la próxima pregunta. Eso no depende de uno. Entonces, frustración. No. Ahora, si nos vamos al plano político, yo te digo, mira, probablemente yo haya sido uno de los legisladores que más leyes ha aprobado, leyes importantes. Y ha tocado a usted con estar la en misma varios... Constitución, y sin embargo, uno nota que hay todo un concierto para dejar sin efecto las leyes, la Constitución. Los mismos que lo auspician después están trabajando en contra. Y eso sí, en lo personal, en el plano personal, sí produce algún tipo de decepción, sobre todo la incomprensión. Los ataques uno está acostumbrado, porque yo vi el ejemplo de mi padre. Nadie ha sido objeto de tantos ataques, y eso uno lo que tiene que hacer es ofrecerlo a Dios. Y obviamente también responderlo cuando corresponde, porque no todos los ataques se responden, vamos a estar claros. Hay gente que no vale la pena ni siquiera la hoja donde se escribe la respuesta a un ataque. Wow. No vale la pena esmerarse en hacer respuestas. Mucho discernimiento en sus palabras, sí. Y partiendo desde la fe, todas sus palabras tienen sentido. Partiendo desde sus análisis hacia la vida y el ejercicio del papado de San Juan Pablo II, mezclando la fe con la soberanía, con la defensa de la vida, con la lectura, con esa mezcla de conceptos, porque todo esto va de la mano para poder crear ideas firmes y sólidas que nos permitan transmitir a las familias, a los jóvenes, que puedan crecer como lo que usted decía, viendo esta transparencia, esta claridad en los valores. Hoy en día los jóvenes, muchos no saben lo que quieren, no tienen ideas claras, porque todo hoy en día es ambivalente. Todo Mira, a mí me impactó mucho, en términos de comprensión, la descripción que hizo Juan Pablo II de la cultura de la muerte. ¿Así? Sí, eso, la descripción. Brevemente, don Pelegrín. Y al mismo tiempo, la del el Papa Benedicto XVI, cuando hablaba de la dictadura del relativismo. Eso es lo que estamos viviendo en una sociedad que está en crisis, una sociedad global que se está derrumbando, porque es lo que más se parece a la Torre de Babel. Esta crisis que estamos viviendo ahora es un ejemplo. Es un derrumbe de ese intento de soberbia humana, antivalores, de crear una nueva condición humana unificada, global, a partir de la emancipación del poder temporal, de la ciencia y de la técnica, considerado como un absoluto. Eso es parte del fracaso. Está fracasando la visión
antropocéntrica se está derrumbando y por eso tenemos que ir hacia un humanismo integral, donde el hombre se reconozca humildemente que tiene unas limitaciones y que no puede apartarse de su creador. Porque parte de la crisis que estamos viviendo es en por el mundo apartarnos de tiene Dios. que ver con eso. Apartarnos de Sí, Dios. sí. El desmembramiento, por decirlo, del núcleo familiar es la ausencia de Dios. Sí. Si Jesús, en vez de yo, Hermis, estar aquí como en esta conversación con usted, estuviera aquí sentado, un hombre tan leído, tan vivido, ¿qué le diría? ¿Qué le preguntaría? ¿O qué le diría en sentido general? Auméntame la fe. Wow. ¿Para qué usted Es quiere una más? ejaculatoria. ¿Para qué usted quiere más fe? Bueno, porque las luchas son grandes. La ¿Qué lucha, qué lo hace llorar, don Pelegrín? a mí, me hace llorar. A veces yo lloro más de alegría Sí. que Que de tristeza. de tristeza. A mí sí me conturba el hecho de que la nación en la que vivo, donde Dios me puso, porque fue aquí, Claro. donde puso a Duarte, donde puso a todas las generaciones de dominicanos, ahora está más en peligro que nunca. Y entonces uno hace una apelación. Yo estoy haciendo una apelación a la unidad del pueblo dominicano, más allá de los partidos. Pero yo sé que esta lucha no depende de uno, no es de uno. Como la lucha por la vida, la lucha por la familia, en realidad son luchas que uno tiene que entregarlas. Te decía que la ley aquella de... Sí, la ley del niño no nacido. por nacer, bueno, fue un proyecto que su eminencia, el cardenal López, me entregó. Yo lo trabajé, conversé a los bloques. Pero un buen día apareció en agenda y yo esperaba que iba a venir algún tipo de oposición. Y me puse en oración. Ven. Y bueno, incluso recuerdo que hablé con algunos de los movimientos pro vida y le dije, mire, Ayúdeme a orar. apareció, pónganse en oración en cadena, a ver cómo pasa esta ley. Y sorprendentemente pasó sin que nadie hablara nada de nada. Y eso hay que celebrarlo. Y había pasado con otras leyes que no tienen estas implicaciones. Pero esta tan importante. Pero uno dice, bueno, será que yo creo que es diosidencia. Qué hermoso. Y es el 10, el día 10. Acuérdate que la oración es el poder del hombre y la debilidad de Dios. Uy, con eso vamos a cerrar. Con eso vamos a cerrar. La oración es el poder del hombre y la debilidad de Dios, porque no hay nada que no podamos alcanzar a través de la oración. Yo no tengo palabras para decirle gracias, don Pelegrín, al contrario. Tiempo nos ha faltado, siempre dejamos un bloque para orar un momento. Hoy día, con esta frase, hacemos oración. Esa frase tiene mucho valor. Gracias a usted por acompañarnos, gracias por abrir su corazón, gracias por contar con hombres como usted en nuestra sociedad, con esa valentía que recibieron los apóstoles aquel día en Pentecostés para salir y promulgar la palabra de Dios, para usted salir y defender la soberanía, la vida y mucho más. Con todo mi corazón. Muchas gracias por tu invitación. Y tú me preguntaste de cuándo las lágrimas afloran. Bueno, el momento de alegría. Yo ahora estoy abueleando por primera vez. ¡Qué bello! Y gozo esa nieta. Y llora de alegría. Claro que sí. Claro. La familia, la vida. La mejor manera de dar gracias a Dios es promulgando la vida, protegiendo la vida, los valores. Y eso es de las mayores enseñanzas que nos ha dejado nuestro hermano y este gran ser humano, gran profesional. Ustedes pues han podido ver lo que hemos podido conversar y el tiempo nos ha permitido. Gracias por sintonizarnos. No hay tiempo para más. Yo creo que tendremos que volver a invitarlo en algún momento en que tenga un tiempecito para profundizar más en algunas otras áreas, ¿verdad?, que son más amplias. Así que nos despedimos de esta manera, agradeciéndoles su sintonía y diciéndoles que nos encontramos el próximo sábado a las 9 de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Hasta un próximo encuentro. Gracias, don Pelegrín.